Bueno, les doy la bienvenida formal a este primer evento del 2023. Como ustedes saben, mi nombre es Daniel Dron, soy el CEO de SocialMe. Este evento que comenzamos hoy y que venimos haciendo hace ya 2 años, forma parte de nuestro programa de responsabilidad social empresaria que se llama Digital 500 Academy, que es una iniciativa de capacitación y upskilling para ayudar a achicar la brecha digital en América Latina. Es una iniciativa conjunta de SocialMe, como les comenté, que es nuestra agencia de marketing digital y ventas online, de Genial, que es nuestra aceleradora de marketing digital para emprendedores de toda Latinoamérica, y de Scalab, que es nuestra empresa de formación y reclutamiento de programadores de software en toda la región. Así que bueno, el objetivo de estos eventos es compartir con ustedes el conocimiento de los invitados que les ofrecemos todas las semanas, así que espero que disfruten mucho este primer evento de este año, que hayan tenido unas lindas fiestas y que hayan podido comenzar el año de la mejor manera. Ahí por el chat les voy a ir pasando información de los que les acabo de contar, para que ustedes tengan también los enlaces. También contarles que después del evento les vamos a estar enviando a todos el video de esta presentación, y también le vamos a mandar una insignia y un diploma para que ustedes puedan agregar a sus perfiles de LinkedIn y puedan contar que estuvieron acá. Es importante contarles que ese diploma, esa insignia digital que les va a llegar a todos los que estén conectados en el momento que terminemos este evento, ya que el sistema está configurado para registrar a las personas que están conectadas al final del mismo, y ahí registra para poder enviar ese diploma y esas insignias. Esto se los cuento porque a veces muchas personas tienen compromisos, se tienen que ir antes y por ahí no reciben el diploma. Así que un gusto estar por acá y bueno, obviamente contentos y agradecidos por tener en este primer evento del 2023 a Pablo Villegas, que es el CMO de Rappi en Colombia, que está acá con nosotros. Así que Pablo, te doy la bienvenida, te agradezco mucho que estés con nosotros, y obviamente te doy la palabra para que te presentes y nos cuentes acerca de ti y acerca de los temas que vas a estar compartiendo con nosotros el día de hoy. Así que con mucho gusto te doy la palabra, te agradezco de nuevo que estés con nosotros, y cuando quieras compartir la pantalla ya lo puedes hacer. Entonces ahí me dices si estás escuchando bien. Sí. Daniel, muchas gracias a todos. Para mí es un placer poder estar con ustedes esta mañana. Voy a tratar de contarles una opinión mía. Perdón, me presento primero. Yo soy Pablo Villegas, soy el CMO de Rappi para Colombia. Básicamente soy el encargado de toda la estrategia de marca, de adquisición, de CRM, que es la relación con nuestros clientes, del programa de Prime y de merchandising, que es todo lo que ustedes pueden ver dentro de la aplicación cuando ustedes hacen una launch. Tenemos equipos desde gente súper analítica que ve al detalle y experimenta todos los días para poder ser más rentables y poder tener mejor payback en nuestras inversiones. Y tenemos también equipo de creativos que cada vez están tratando de sacar los mejores assets para poder traer más usuarios y retener los que ya tenemos. En Rappi voy a ajustar casi 2 años, 1 año y 10 meses. Antes de Rappi estuve haciendo un MBA y estuve también en McKinsey por 2 años. Y antes de estar en McKinsey como consultor, trabajando mucho en consumidor, en ventas y en retail, estuve trabajando 9 años en Procter & Gamble, en P&G, en áreas de trade marketing, de shopper marketing y de ventas en general también. Entonces, para contarles un poquito qué es lo que quisiera contarles el día de hoy, es un tema muy importante que yo siento que todas las compañías lo hacen de forma muy intuitiva
Y aunque lo que voy a contarles hoy es una opinión muy personal, es una opinión en la que tengo fuertes creencias en que son muy buenas prácticas que cualquier compañía, independientemente de su tamaño o de su estadio, pudiera aplicar para poder innovar de forma más efectiva en marketing digital. Y no necesariamente solo para marketing digital, sino para cualquier escenario, para cualquier área, para cualquier tema que ustedes quieran tratar dentro de sus compañías. Creo que esta información puede ser supremamente útil. Y quiero comenzar con una reflexión, es que ustedes se pongan a pensar de pronto cuántas veces no han hecho modelos súper sofisticados en Excel, en hojas de cálculo o presentaciones súper bonitas para ir a pedir una inversión, para ir a pedir una plata en una apuesta que ustedes consideran que es muy válida y que es muy buena para su compañía o para su área. Yo creo que muchos hemos estado expuestos a este tipo de situaciones. Y en muchas ocasiones, esas presentaciones o esos modelos que nosotros hacemos en el papel son perfectos, son súper buenos. Pues en primer lugar, pues los hacemos porque en verdad creemos que es lo mejor. Nadie hace una propuesta creyendo que va a desmejorar. Pero en muchas ocasiones, muchos de esos datos, muchos de esos supuestos que tienen ahí, no están probados, no han sido experimentados, no tienen un sustento detrás lo suficientemente fuerte para que ustedes puedan ir a poner la cara y garantizar que el resultado que ustedes están pidiendo, pues se va a dar. Me pasó mucho en compañías que estuve, donde al final iban muchas personas de muchas áreas para tratar de obtener un recurso limitado, un dinero para alguna inversión, y se hacían planes inclusive de mediano o de largo plazo en función de estos modelos o de estas presentaciones, y había a veces poca rigurosidad en esa alocación de recursos. Y por eso, sobre todo una vez entré a Rappi y entendí la forma como esta compañía innovaba, que dije, hay algo muy diferente en cómo las compañías más modernas y las compañías, sobre todo los startups digitales, están llevando a cabo sus procesos de innovación que definitivamente pueden ser reaplicados en otros modelos. Y igual diría que no necesariamente esas startups o esas compañías más modernas o más nuevas están teniendo sus procesos de innovación correctos, porque también hay veces van mucho más rápido, van mucho más desorganizados, no tienen todo en control, y eso también puede generar dificultades a futuro. Hablando de 5 pasos o 5 áreas o 5 pilares dentro de la innovación que creo que son fundamentales para poder mejorar el impacto de la innovación que ustedes tienen en la compañía. Uno va a ser la cultura empresarial que rodea todo el proceso de innovación. 2, los procesos. 3, la experimentación o el testeo. 4, la priorización, el entendimiento de qué tipo de experimentación e innovación se debe hacer por encima de otra. Y finalmente la medición, que es la que nos permite poder saber si una innovación fue exitosa o no y si podemos continuar en el proceso. Hay algo que está acentuando la necesidad de poder mejorar nuestros procesos de innovación, y es que las compañías pequeñas están acortando distancias con sus clientes. Antes las compañías más grandes tenían el poder de los canales de distribución, el poder de la comunicación, y ahora las redes sociales y el direct to consumer está haciendo que marcas muy pequeñas pongan en jaque a marcas mucho más grandes y poderosas. Y esto hace que las compañías más tradicionales, que por lo menos son más lentas para tomar decisión, para desarrollar productos, para desarrollar servicios, pues se vean en una situación mucho más compleja que la que tenían anteriormente. Hoy en día una compañía pequeña, con pocos empleados, con pocos productos, con pocos costos fijos, puede hacer cambios mucho más rápidos en el proceso, y esto hace que sean mucho más asertivos para entender y escuchar lo que el usuario está pidiendo. Entonces, esto complejiza mucho más la situación, y por eso las compañías, tanto grandes como pequeñas, tienen que adaptarse a un mundo donde hay que tomar decisiones muchísimo más rápido, pero sin perder la asertividad. Muchas veces hemos escuchado que es muy importante fracasar y fracasar rápido, y yo una de las cosas que quiero tratar de dejarles el día de hoy es que no es necesario fracasar, se puede fallar, pero un fracaso es un gran fallo que pudiste haber previsto con una buena experimentación o con un buen proceso de innovación. Cuando tú fracasas, tienes que hacer un entendimiento de qué pasó, porque probablemente si hubieras tenido los controles en el lugar correcto y hubieras hecho las decisiones como de la forma más adecuada, hubiera sido muy posible que hubieras podido controlar ese fracaso. Obviamente hay fuerzas externas y cosas que no controlamos, pero en la mayoría de los casos, decisiones de innovación, apuestas grandes, riesgos grandes, se pueden prever con un buen proceso de innovación. Entonces, como les contaba,
para poder mejorar la innovación, no necesariamente en marketing digital, sino en todas las áreas, en todo tipo de compañías, creo que lo más importante es poder tener un proceso y un ecosistema dinámico que se esté moviendo, que esté pasando constantemente, que no haga parte de un área puntual en la compañía, sino que esté permeada en todos los empleados que hacen parte de la organización, que sea flexible. Algo muy importante, y es que les ponía el ejemplo, cuando uno presenta ese proyecto con mucho orgullo para que le den un dinero y poder lograr un resultado, uno suele volverse muy tosudo y muy terco en que ese proyecto se ejecute como uno quería ejecutarlo. Y puede que las primeras semanas, los primeros meses no esté entregando los resultados, pero ya pusiste la cara y hay un resultado que tienes que entregar, y casi siempre lo que tratas de hacer es ajustar, cambiar, cómo mejorar, pero muy pocas veces tenemos la gallardía y la valentía para dejar ir algo y cambiarlo por otro que tal vez sea más importante o que pueda tener mayor impacto. Entonces, la flexibilidad también se vuelve súper importante en ese contexto, de forma que nos podamos mover a la velocidad que los consumidores se están moviendo. Y una cosa muy importante también que les voy a hablar mucho en esta sesión es que esté embebido en la operación del día a día, que esté en todas las personas que hacen parte de la organización. De manera que he identificado o estoy proponiendo aquí a manera de opinión personal 5 pilares que creo que van a ser fundamentales para que una compañía pueda mejorar su proceso de innovación. 1, la cultura. 2, los procesos. 3, el proceso de experimentación. 4, la priorización. Y 5, la medición y la alineación de los objetivos y los key results, o los famosos OKRs, como se conocen en el mundo digital. Entonces vamos a empezar con la cultura. Y para la cultura, Perdón, creo que hay... Pablo, no sé si estás compartiendo pantalla todavía o no. Sí, se cayó. No estoy viendo tu pantalla, estoy viendo la Bueno, presentación perfecto. original. Si podés Está, compartir tu pantalla. sí, venía compartiendo. Dame un segundo entonces. Me dicen sí, se está viendo. Ahora sí se está viendo. No sé si habías pasado algunos slides, pero Sí, este de pronto era el más importante, y era donde resumía los 5 pilares que quería hablarles el día de hoy, y los 3 mensajes más importantes, que son: el proceso de innovación debe ser dinámico, flexible y embebido en la operación del día a día. Ese creo, si se van a llevar un mensaje en esta sesión, quisiera que fuera ese. Obviamente voy a tratar de dar ejemplos muy concretos en estos 5 pilares que están abajo, pero lo más importante y lo que creo que es más esencial para poder ser contundente y para poder ser responsable y a la vez ser ágil es poder precisamente tener un ecosistema de innovación en el que todos los empleados, absolutamente todas las personas que hacen parte dentro de tu compañía y tus key stakeholders, inclusive de afuera, puedan hacer parte de ese ecosistema con flexibilidad, con dinamismo y con velocidad en el día a día. Los 5 que decía: cultura, procesos, experimentación, priorización y la medición y alineación de OKRs. Entonces, voy a contarles uno por uno, de pronto cuál es como mi opinión o por qué creo que pues, son importantes, o algunos tips para que ustedes en sus organizaciones y compañías puedan ejecutarlos. Entonces, uno es la cultura. La cultura puede ser algo como confuso, porque uno puede decir: listo, voy a decidir que voy a ser innovador y voy a hablar siempre que esté con mis equipos en que tenemos que traer ideas sobre la mesa. Ese primer statement o esa primera decisión es muy importante, pero obviamente no es suficiente. Es fundamental que la innovación esté al alcance de todas las personas de la organización, que sea universal. ¿Eso qué significa? Que no tenga que depender de un equipo externo, aislado, al que le pusieron una tarea y le dieron tiempo y recursos para poder sacar nuevas ideas. Debería ser posible que cualquier persona pueda tener una idea y la idea pueda ser escuchada, priorizada y ejecutada, y no solo que quede tan abierto como el que quiera traiga una idea, que muchas compañías hacen eso, sino que en los tiempos, en las responsabilidades y en los roles de cada una de las personas del equipo esté explícito que se espera y que se requiere de ellos que traigan nuevas ideas sobre la mesa y que las estén experimentando todo el día. Entonces, dentro de los diseños de nuestros roles, debiera existir inclusive en sus objetivos, que le íbamos a hablar al final, muy claro, no sé, cuántas experimentaciones tiene que hacer o qué porcentaje de su tiempo debiera dedicar al tema de experimentación y de innovación. Entonces, eso es un debate muy histórico entre si la innovación debe estar centralizada o debe estar permeada.
creo que somos más los que pensamos que debiera estar permeada. No significa que esos equipos de Research and Development, de R&D o equipos como esos SWAT teams que ponen de innovación no sean importantes, porque muchas veces traen ideas muy buenas sobre la mesa, pero en ocasiones son ideas que están aisladas de la ejecución del día a día y debieran complementarse también con esto. Entonces, una forma también de juntar los mejores mundos es crear un equipo que esté con un objetivo muy puntual, pero que sea una célula con personas que hagan parte de distintos equipos. O sea, un equipo multifuncional donde las personas que hagan parte de ese equipo conozcan el día a día y puedan acelerar la ejecución y puedan alzar la mano cuando vean algo que no tenga sentido. Entonces, ese es como un primer mensaje, es que la innovación sea universal. Lo segundo es que precisamente la innovación es posible principalmente es donde los ecosistemas lo permiten. Hay un estudio de Strategy que dice que el dinero que invierten las compañías en innovación no tiene correlación con los resultados de innovación. Es decir, no todo es la plata. Hay compañías que invierten un porcentaje muy alto de sus ingresos y no logran los resultados adecuados, versus otras que invierten un porcentaje menor y le pegan, digamos que a la idea que tenían que pegarle. Entonces, no es suficiente por uno decir que va a tener un recurso para innovación o un equipo o un apoyo puntual. Obviamente es muy importante y es parte de lo que nos ayuda, pero sobre todo el ecosistema, sobre todo la intencionalidad. Y por intencionalidad vuelvo a hacer énfasis en algo, y es que se espere de las personas que traigan nuevas ideas sobre la mesa, de todas las personas. Nosotros, por ejemplo, en Rappi tenemos sprints principalmente cada 15 días y casi que todos nosotros tenemos que estar pensando en estos 15 días cuál es la nueva idea en la que voy a trabajar, qué es eso nuevo que voy a hacer diferente. Y no tiene que ser un servicio que no exista, no tiene que ser algo que va a cambiar el mundo del retail o de tu compañía. Es suficiente con que hagas una mejora a un proceso que tú tengas y que por esa mejora o por ese cambio que hagas ya estés generando un impacto positivo a la compañía. Eso es cultura y es un poquito más ambiguo, es un poquito más difuso. Es como que, listo, lo primero es que todos estemos de acuerdo que la innovación es muy importante. Ya cuando estemos de acuerdo y cuando le digamos a la gente, estoy esperando de usted que usted innove, que usted itere, que usted experimente, que usted haga cosas diferentes, ese es el primer paso. Y obviamente que haya derecho a equivocarse. Ahorita les mencionaba, está bien equivocarse. Uno aprende muchísimo de las equivocaciones. Las cosas que están mal en la equivocación es no concluir por qué te equivocaste o no saber por qué te equivocaste, y de pronto ya hay equivocaciones muy grandes que ponen en riesgo el negocio y que pudiste haber preveído, pues tratar de poner esos sistemas, esos procesos en pie para evitar que no ocurran. Pero que la cultura de la empresa permita que tú tomes riesgos, que ejecutes distintas estrategias para ver, voy a cambiar esto hoy, o este mes no lo voy a hacer así, sino que lo voy a hacer así. Eso tiene unos riesgos asociados, pero si la compañía dentro de su cultura no promueve eso, no permite eso, pues va a bloquear mucho del input que van a tener los empleados para poder generar innovaciones. Y aquí viene entonces, tal vez, uno de las cosas más prácticas que podemos ejecutar, porque lo que les decía, cultura simplemente es intencionalidad y normalmente es más difícil de cambiarlo porque todo el mundo tiene que ponerse en la primera página. Pero procesos son cosas que nosotros sí podemos ejecutar, digamos que de forma rápida y dinámica en muy poco tiempo. Cuando hablamos de procesos, hablamos pues, de varias cosas. Tiene que ver con el entrenamiento de las personas, que las personas entiendan cómo deberían innovar, cómo deberían hacer una experimentación, cómo se hace un test, cómo creo un grupo control, cómo reviso los resultados después de que ejecuto un experimento. Cuánto tiempo debería utilizar, cómo son las rutinas que debería tener para poder facilitar la innovación. El otro son las rutinas o las reuniones. Son súper claves, suena como medio contradictorio que uno quiera poner unas reuniones que son como súper estructuradas de compañías más legacy y no son tan ágiles, pero es importante tener espacios donde solo se trabajen estos temas de innovación y donde el día a día y el incendio y el correo y la dificultad que esté teniendo el empleado no sea lo que le quite el tiempo y la preocupación, sino que en esas reuniones, en esos espacios, en esas rutinas, la conversación vaya alrededor de
qué estoy mejorando esta semana, qué estoy mejorando estos 15 días. Les conté que iba a hacer esto hace una semana, miren los resultados. A partir de esos resultados voy a expandir en una base más grande y voy a ahorrarle a la compañía X dinero. O voy a traer tantos más usuarios, o voy a traer tanta más venta. Entonces, las rutinas son súper importantes. Y es muy importante que a pesar de que pongamos estos procesos, tienen que ser flexibles. No necesariamente lo que funciona en una compañía o en un área o para una persona va a funcionar para todo el mundo. Entonces, es importante como definir algunos guidelines o algunas mejores prácticas, pero ya en el camino se van a ir dando cuenta cuál es la mejor forma de ejecutarlas. Entonces, hay 4 elementos dentro de los procesos que creo que son esenciales. Uno de ellos, que es que no me deja ver esta pantallita, ya la muevo para que me quede más fácil. Listo, uno de ellos es la intencionalidad. Y la intencionalidad tiene que ver con que, listo, no te quedes solo en la palabra, no solo estás diciendo, voy a hacer que la innovación sea importante dentro de mi compañía, sino que voy a, como dicen aún, como que walk the talk, como dicen en inglés, es haz lo que estás diciendo, listo, o sea, demuestra que en verdad sí es importante para vos. Y ahí hay varias cosas que se pueden hacer. Todas son muy debatibles, hay gente que las ama, algunas, otras no, y es, por ejemplo, partir del hecho de que nadie tiene presupuesto asegurado, lo que se conoce como el zero-based budgeting. Y cada vez que vas a requerir un dinero para hacer alguna inversión, tienes que justificar por qué la vas a utilizar. Hay mucha gente que no le gusta eso porque hay cosas que no se pueden medir tan bien, porque genera paralización, pero algo de esa cultura de no des por sentado que tienes un dinero porque te lo vienes gastando en los últimos meses, entonces por eso lo vas a tener o te voy a dar inclusive un poquito más porque la inflación fue X o Y, entonces te voy a dar más para que puedas gastar más, o tu apuesta de ventas es crecer 10%, entonces tu inversión también te la va a crecer en un porcentaje similar, sino que de verdad, cada que tomemos una decisión consciente de hacer una inversión, de hacer una apuesta, nos preguntemos cuál va a ser el beneficio que va a venir detrás. Entonces, ese es un cambio, por ejemplo, cultural que puede ser importante y que se puede reforzar a través de un proceso. Otra cosa es que se propongan también dentro de los KPIs y OKRs que tengan en sus equipos targets de optimización. Muchas veces nos quedamos tranquilos cuando algo está bien o nos quedamos en metas muy generales. Entonces nuestro empleado o la persona de nuestro equipo tiene una meta que es vender más o que es, no sé, traer dinero más rápido o que es generar más impresiones o que es generar mayor engagement de nuestros usuarios, cualquiera que sea la meta. A veces esas metas son muy generales y puede que el empleado haya sido el que haya movido toda la maquinaria para poder llegar a esa meta, pero puede ser también que muchas situaciones externas le hayan ayudado a llegar. Es importante que incluso cuando estemos muy bien, nos propongamos a mejorar algunas cosas. Entonces, ¿ves? ¿Sabes qué? Vos estás logrando la meta de crecer con 100 pesos. Te voy a poner una meta para que llegues al mismo crecimiento, pero con 90. ¿Sí? Y la persona va a verse forzada a tener que pensar diferente a como está pensando hoy y no va a dar por sentado que tiene ese presupuesto aprobado, que ha funcionado. Ya vamos a contar un poquito cómo hacer eso para no tener riesgos grandes de negocio, pero son cosas que uno puede cambiar a nivel de procesos. Proponer targets extraordinarios. Esto es como un arma de doble filo. Y es que muchas veces cuando ponemos metas que son muy difíciles de cumplir, pues hay desánimo, obviamente, de parte del equipo cuando no se logran. Y hay que ser conscientes en cómo proponerlos. Entonces, muchas veces es con los targets que le vas a medir el performance a tu gente, pues un target que sea razonable, que igual sea retante, que esté en control de la persona, pero que no sea algo que la persona lo vea y diga, no lo va a cumplir. Pero ponle un target adicional que sea, ¿quieres exceder expectativas? Haz esto. Eso es una forma de proceso que inmediatamente ya la persona a tener que cambiar la forma como piensa. Va a decir, bueno, no, si yo sigo haciendo lo mismo, no voy a ser capaz de lograr este resultado. ¿Qué voy a hacer diferente el día de mañana? ¿Qué voy a hacer diferente con mi equipo? ¿Cómo voy a hacer para mejorar el retorno a la inversión en la plata que estoy invirtiendo? Entonces, proponer targets extraordinarios adicionales a los targets que ya la persona tiene con los que medimos su desempeño. No que sea con el que medimos el desempeño, porque va a haber demasiada frustración probablemente. Crear confianza y no castigar el fracaso, lo que decíamos, digamos que sobre todo el error debería permitirse mucho y debería, o no tanto el error, sino el fallo, un fallo consciente. O sea, si tú te equivocas y no eras consciente, pues obviamente hay que respetarlo y hay que entender por qué ocurrió, pero los fallos son necesarios para aprender. Entonces, decir, voy a hacer esto, voy a ver si es mejor que lo que estoy haciendo hoy en día. Si eso falló y no funcionó, está bien,
ese aprendizaje es muy valioso y ya sabemos que ese no es el camino y que de pronto tenemos que iterar y cambiarlo de otra forma. Entonces, esos fallos incluso debieran promoverse, no promover a fallar, sino que si alguien falló, no hay ningún problema. El fracaso, como mencionábamos, ya tiene que ver un poquito más con no haber previsto cosas que de pronto eran más controlables. Pero igual crear confianza, la innovación requiere confianza, requiere que la gente no le dé pena tirar ideas que puedan sonar locas, requiere que la gente pueda sacar tiempo para pensar en proyectos que de pronto no son los que la gente arriba creía que eran los más relevantes, pero tiene su tiempo para mejorar algunos de sus procesos y poder lograr adquirir, digamos que ese target extraordinario que les pusimos. Bueno, lo otro es el entrenamiento, que ya lo mencioné, asegurarse que todo el mundo está en la misma página, que la gente, hay por ejemplo, mucho desconocimiento en general estadístico de cómo realizar un experimento, por ejemplo, entonces es súper importante hacerlo para que no haya conclusiones equivocadas en la experimentación. Entrenamientos muy importantes, obviamente el tema de e-learnings, el tema de sesiones continuas con líderes de la organización que sean muy buenos para ello, pero fundamental que pueda permear a todos los empleados y que no se quede pues en ese equipo creativo. Las rutinas de las reuniones, también lo mencioné, pueden definir sprints semanales, quincenales, mensuales, dependiendo obviamente de la industria en la que ustedes hagan parte. Hay veces son casi que diarias para equipos de producto o de diseño. Ustedes pueden decir, listo, voy a cambiar. O sea, hay compañías grandísimas que literal muchos de los A/B tests que hacen es cambiar el tamaño de la letra, cambiar el color de un banner, cambiar si el modelo está mirando para la izquierda o para la derecha, porque de pronto el usuario tiene mayor conexión humana mirando para la derecha porque está mirando a su hijo. No sé, hay tests que son muy mínimos, obviamente, para compañías con escalas muy grandes, y hay tests en los que vas a necesitar 1 mes, 2 meses, 3 meses para poder entender qué pasó. Por ejemplo, puedes hacer un experimento donde quieres saber si determinados usuarios que vienen de un medio, supongamos yo estoy trayendo unos usuarios a través de Facebook y estoy trayendo unos usuarios a través de, no sé, de bases de datos que compré, y yo quiero saber cuál de los dos es mejor a largo plazo, cuál tiene mayor lifetime value. Probablemente me va a tocar esperar más de 1 mes para yo entender cómo es el comportamiento de los dos, cuál me está dejando más dinero a largo plazo, cuánto se van, cuánto invertí en cada medio, cuál es la relación costo de adquisición sobre lifetime value de cada uno de sus usuarios. En ese caso, pues, aunque el sprint pueda ser semanal o quincenal, pues lo que vas a ir a decir a esa reunión es, el experimento está corriéndose, estamos teniendo los dos grupos, estos están consumiendo más o no, es como un update, pero la conclusión la vas a sacar de pronto a los 3 meses, a los 6 meses, dependiendo pues el experimento puntual. Pero las rutinas son esenciales, que haya reuniones donde solo se hable de eso. Si esto se junta con el día a día se lo va a comer. ¿Sí? Entonces, si es la misma reunión de liderazgo, si es la misma reunión con el equipo, lo último lo que se va a hablar es cuál es el experimento que estás corriendo o cuál es el aprendizaje que vas a tener esta semana o en esta quincena. ¿Por qué? Porque la presión va a ser sobre la venta del día, de la semana, sobre los profits que están generando, sobre la dificultad que están teniendo con algún tipo de usuario, sobre que se cayó la página web y no está funcionando. Entonces, es como que definitivamente tener rutinas diferentes y reuniones separadas para esto. Y de nuevo, que participen todos los empleados en estas rutinas, obviamente por equipos. No vas a poner a un empleado a escuchar unas historias de pronto de otras áreas que pues, no va a tener tiempo de escuchar todo lo que está pasando en la compañía, pero al tenerlos concentrados en los equipos van a poder tener primero aprendizaje de cómo los otros están experimentando y cómo están ejecutando la innovación para poder aplicarlo ellos mismos también, y también reaplicar. En el caso de Rappi, por ejemplo, ocurre mucho que tenemos presencia en 9 países. Entonces, lo que se está ejecutando en un país puede ser reaplicado en otro. Entonces, van a la reunión y dice, hoy estaba haciendo esto. Y es que un usuario, cuando ingrese a la sección de restaurantes, va a encontrar un in-app que le va a bloquear su navegación y le va a decir la mejor oferta que tengo en el día. Entonces, uno dice, bueno, si yo hago eso, de pronto va a interrumpir su proceso de compra natural. Puede ser que a la persona no le guste eso y se salga de la aplicación o se enrede o le dé clic y ya después no encuentre nada. Entonces puede que pueda afectar la conversión. Pero la hipótesis puede ser, no, si yo hago eso, va a estar muy satisfecho porque le estoy mostrando la mejor de las ofertas y sabe que Rappi en verdad se está preocupando porque la persona puede encontrar lo mejor de lo mejor para él. Entonces uno puede testear eso, ver qué pasó ahí, y si funcionó muy bien de pronto en un país, de pronto otro país dice, vea, me interesa, lograste mejorar la conversión en tanto, lograste mejorar la venta en tanto, venga, yo lo ejecuto también acá.
Entonces, en las rutinas, todo ese tema como de share and reapply, de aprender y reaplicar, es supremamente importante. Y finalmente, también dentro de los procesos está el tema de las herramientas, el acceso a los datos. El acceso a los datos a veces, en muchas ocasiones, es difícil para muchas de las personas de la organización que no son los que controlan los datos. Muchas veces se depende mucho de equipos de BI, equipos de analistas de datos, que no necesariamente van a tener toda la capacidad para poder ofrecerle los datos y medición de resultados a todas las personas que están haciendo. Pues por eso es clave que dentro de los entrenamientos también esté el cómo controlar, cómo manejar, digamos, que los datos, a qué dashboards, a qué tipo de tableros debieras tener acceso para poder tomar decisiones. Listo. Vamos a la tercera. Bueno, esta es una, por ejemplo, esto es una ficha de lo que nosotros hacemos en una rutina normal. El formato ya lo estamos cambiando porque estamos pasando mucho de no tener tantas presentaciones internamente dentro de Rappi, pero eso es algo que manejamos mucho en el día a día y es una ficha. Entonces, cuando algún analista quiere llevar un experimento, lleva una ficha como esta. Y básicamente lo que dice es, bueno, el nombre del experimento es este. La descripción es que quiero gastarme menos plata en la que estoy gastándome para poder reactivar un usuario perdido. Esa puede ser la descripción. ¿Cuál es el objetivo de negocio? Entonces, traerme usuarios a menor costo, digamos, no disminuir la cantidad de usuarios reactivados, invirtiendo menos dinero. ¿Sí? La hipótesis puede ser que estamos dándole dinero a personas que no tendríamos que estarle dando dinero. Hay gente que está recibiendo un dinero, un incentivo para comprar que no lo necesitaba y estamos dándoselo a esa persona sin necesidad. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el KPI de evaluar? Bueno, número de usuarios reactivados o la conversión en el momento en que la persona entra a la aplicación, o el ahorro, por ejemplo. Contexto es, dentro de 2 meses vamos a tener menos presupuesto que ahora, entonces tenemos que adelantarnos a que eso ocurra, por eso tenemos que experimentar rápido para que cuando eso ocurra no nos coja a improvisar, por ejemplo. Y el experimento propuesto, entonces ya dice, vamos a coger una base de este tamaño, vamos a mandarle este tipo de mensaje 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, vamos a medirlo durante 2 semanas. Hay otro grupo al que no le vamos a mandar absolutamente nada, vamos a comparar después de las 2 semanas a ver cuáles fueron las diferencias, y vamos a concluir. Y el impacto esperado es que si logramos aumentar la conversión en esto o disminuir el ahorro en tanto, vamos a ahorrarnos a total compañía tanto dinero en el mes 1 y tanto dinero en los próximos meses. Entonces, eso es un ejemplo, una ficha. En realidad, la persona en pretrabajo solo tiene que hacer una diapositiva o escribir, ya ahorita lo está viendo mucho como en un documento de Word, para que sea inclusive todavía más fácil. La persona escribe las 3, 4 cosas que tiene que escribir. Normalmente en esas reuniones o en esas rutinas hay muchas preguntas y es, vea, yo ya utilicé eso, ya intenté eso, pero no me funcionó por esto, tenga en cuenta esto, ¿cierto? O en vez de mandar un mensaje cada 2 días, deberías mandarlo solo una vez porque cualquier cosa, o ten en cuenta que el grupo tiene que ser más grande porque si no, no va a ser representativo. Entonces hay un montón de feedback, digamos que cross-fertilizado de los distintos equipos para que tu experimento salga bien. Y ahí hay como que normalmente esas reuniones tienen una fase donde la gente presenta los nuevos experimentos y una fase donde la gente hace un recap de cómo le ha ido con los experimentos que están andando. ¿Sí? Entonces, alguien ya ha presentado esto una semana y a las siguientes 15 días que es la nueva rutina o a la siguiente semana que es la nueva rutina, muestra efectivamente ya hicimos los envíos de los mensajes, tantas órdenes han generado, todavía no es muy rápido para concluir, pero pareciera que sí podemos ahorrarnos un dinero, no es tanto como habíamos dicho originalmente, les cuento en una semana, por ejemplo. O si ya terminó el experimento, pues uno ya llega con la conclusión y dice, vamos a expandir esta metodología y va a ser la nueva metodología que vamos a tener en el día a día. Y cierra un experimento y concluye y una vez ya sabemos cuál es el impacto. Listo. Pues si ven, por ejemplo, a nivel de proceso, es muy diferente a lo que les contaba que ocurría en muchas compañías tradicionales, que es, vas con un plan de negocios, con una presentación, se la presentas a tu jefe o a una junta o a un equipo de liderazgo, todos miran la presentación, que está súper sesgada además por lo bien que presentes o no. O sea, una persona extrovertida tiene un sesgo gigante sobre una persona introvertida porque sabe vender mejor la idea y no debería ser así. Y vas a tomar de pronto una decisión sin siquiera haberla testeado, sin siquiera haberla experimentado. Entonces, por eso como que este tipo de rutinas hace que uno no se equivoque de esa forma en tomar decisiones muy trascendentales o muy importantes sin haberlas experimentado antes. Y viene precisamente, digamos que la fase de experimentación. La innovación casi en su totalidad debiera tener una previa experimentación, un previo testeo. A veces no se puede, a veces hay que salir al agua y hay que
vas a lanzar. O hay veces uno está muy seguro que lo que tiene es tan bueno que no hace esa fase de experimentación, aunque en ese caso uno no debería confiarse en lo que uno cree, sino realmente primero hacer ese test, ¿sí? Hay veces el tiempo no te permite, hay veces estás reaccionando a algo que hizo la competencia y no vas a poder testearlo, pero hay que tratar y lo ideal sería poder anticiparse a esas fechas importantes o a esos momentos trascendentales para poder experimentar antes de y cuando tengas que tomar la decisión, pues no sea demasiado grave. Hay muchos métodos de experimentación, muchos. Estos son algunos de los que nosotros utilizamos o conocemos. Y obviamente, pues en una sesión tan corta sería muy ambicioso querer explicar cómo funcionan. Pero por encima, lo más común, lo más normal, lo que más van a escuchar, por ejemplo, es el tema de los A/B testings. Los A/B testings básicamente lo que hacen es tomar dos o más poblaciones que son estadísticamente equivalentes, o sea, son aleatorias. A un grupo le das un estímulo, a otro grupo le puedes dar otro, a otro y otro nada, y comparas al final de un periodo cómo fue el comportamiento, ¿sí? ¿Cuál fue el mejor estímulo? ¿Cuál logró la mejor venta? ¿Cuál logró el menor costo? ¿Cuál logró el mejor resultado? Ese es uno muy típico. Otro muy típico es muy parecido que se llama el diseño cuasi experimental, que es donde no puedes separar las audiencias. O sea, tú no puedes coger una audiencia aleatoria, sino que vas a decir, voy a comparar hombres con mujeres, o voy a comparar menores de 25 con mayores de 25. Entonces, ahí las dos muestras no son equivalentes, no son estadísticamente equivalentes. Pero ahí lo que haces es que le das el mismo estímulo. Entonces dice, bueno, voy a sacar un descuento para hombres y para mujeres y voy a medir ese descuento a quién le movió más la aguja. ¿Sí? Es muy parecido al de arriba, pero la diferencia es que son grupos distintos con un mismo estímulo, mientras que el de arriba son mismos grupos o muy equivalentes con diferentes estímulos. Hay muchas otras cosas, hay experimentos más difíciles donde tú vas a decir, bueno, quiero hacer una ejecución en Ciudad de México y en Monterrey y quiero saber si la ejecución funciona. No porque le vaya bien en una ciudad y en la otra no significa que no funcione en la que le fue mal. Pueden haber pasado muchas cosas en la otra ciudad. Puede que en esa ciudad esa semana hubo protestas, entonces eso fue más grave de que el experimento que estabas corriendo o un clima terrible que no permitió que tu experimento funcionara. Entonces, muchas veces uno no puede comparar uno contra otro y le toca hacer una metodología que se llama diferencias en diferencias, que es como compararse a sí mismo contra sí mismo y es cómo estaba antes, cómo estuve después, crecí o decrecí, y ese porcentaje o ese crecimiento que tuviste lo comparas con el de la otra ciudad o el otro comparable. Obviamente es un poco complejo explicar acá, pero para que sepan que obviamente hay retos distintos, ¿no? Otra cosa es, voy a sacar un nuevo producto, voy a sacar un comercial de televisión, voy a sacar un nuevo empaque. En ese caso, ¿cuál sería la experimentación? Pues entregárselo a usuarios inicialmente, entregárselo a distintos grupos de potenciales usuarios para que te lo critiquen, para que lo utilicen, para que hagan pruebas de uso en sus casas y se den cuenta cómo funcionan, o para un comercial de televisión, sobre todo inversiones muy altas. Cuando hacen, por ejemplo, comerciales en Super Bowl, muchas compañías lo que hacen es que sacan 4 o 5 versiones, las testean con consumidores y la que mejor funciona es la que sacan y las otras se pierden, ¿cierto? Porque de pronto no hay tiempo. O si hubiera tiempo, pues la hacen, la testean, hacen cambios, pero normalmente lo más fácil es irse con 3, 4 propuestas y la que mejor testee, con esa se va, ¿cierto? Entonces, todo ese tema de testeo como con MVPs, como con productos mínimos viables o con contacto pues como cualitativo de usuarios, en ocasiones son muy importantes. O el tema de las regresiones. Ustedes pueden hacer, por ejemplo, una ejecución a todo el mundo y después revisar con data histórica a partir de datos, digamos que de modelos cuantitativos más avanzados, cuáles son las variables o cuáles son las características de los usuarios que mejor reaccionaron a ese estímulo. Entonces tú a través de una regresión puedes identificar que, no sé, que las mujeres, que además eran jóvenes, que además tenían un trabajo y que tenían una carrera universitaria, están más propensas a comprar una beca de un curso que estás ofreciendo que las mujeres que no tenían el título universitario anterior. Listo, entonces te enfocas en eso, entonces te puede permitir para hacer un tema de segmentación. Pues también en ese caso no necesariamente tienes que tener un grupo control y un grupo test, sino que lo que haces es que se lo ejecutas a todo el mundo y después identificas las principales variables. Y está el aprendizaje accidental que es extraño, pero es muy importante y es cuando ocurra un evento extraordinario, cuando ocurra algo que ustedes no controlaban, vaya, mire los datos, identifique qué puede aprender de eso. Es una forma de experimentar indirecta.
pasó algo, aprovechemos y aprendamos de eso, ¿sí? Hubo un paro, listo, hubo un paro y estamos teniendo dificultades para entregar pedidos, por ejemplo, en Rappi, que a veces nos ocurre. Cerrar una calle, entonces los rapitenderos no pueden entregar el pedido. Bueno, ¿qué aprendemos de la situación? ¿Qué ocurre con la demanda de rapitenderos? ¿Qué ocurre con la demanda de usuarios? Y es una forma como de estar preparados para la próxima vez que esté. Paso ya más rápido por el 4 y 5, que sé que la idea es dejar una sesioncita de preguntas. Una es la priorización, porque entonces se estarán preguntando qué ocurre. La gente va a esa rutina, lleva un montón de experimentos, en dónde asignan los recursos o cómo hacen para poder definir qué experimento hacer. Y ahí es muy importante varias cosas. Lo primero es tratar de identificar lo más importante. Lo más importante es que lo más importante sea lo más importante. La repito porque esa frase me gusta mucho. Y es, lo más importante es que lo más importante sea lo más importante. Hay que tratar de identificar qué va a ser lo más beneficioso para la compañía. ¿Cómo? Podemos tener métricas comunes para medir éxito. En muchos casos se utiliza el retorno a la inversión, el payback, que es el periodo en el que recupero el dinero que estoy invirtiendo, el profit que me va a generar a futuro, la venta que me va a generar a futuro, el número de usuarios que voy a conseguir a través de la ejecución. Entonces, como identificar una métrica transversal para saber cuál de los experimentos puedo utilizar. Es muy importante ver el potencial y la escalabilidad. Muchas veces dicen, no, voy a hacer este cambio y este ajuste a ver si es mejor. No, pero solo lo puedes ejecutar en una ciudad o en un barrio o en un producto que es muy pequeño, ¿no? Entonces no gastes tanto tiempo ahí porque eso no va a ser escalable ni replicable. O va a ser para un día puntual del año, o va a ser para una semana puntual del año. Tratemos de buscar cosas que sean mucho más escalables para otras geografías o para otros momentos o para un aprendizaje que se quede constante. Entonces, normalmente como ocurre es que hay hipótesis, se comparten las hipótesis, ahí entonces viene el feedback y aquellas hipótesis de pronto que no sean tan fuertes hacen que esas ideas se desechen o se aplacen, por ejemplo. Después se estima el potencial del posible caso de éxito. Entonces, vea, si nosotros logramos esto, vamos a ahorrarnos tanto dinero para la compañía. Si nosotros hacemos esto, vamos a lograr traer tantos más usuarios. Entonces ya uno puede comparar ese potencial y decir, no, pues de estas 5 ideas enfocémonos en estas 3 que tienen más potencial. ¿Sí? Se filtra una vez más según qué tan escalable o qué tan factible o qué tanto esfuerzo o energía la organización tiene que poner en ellos. Y después de todo lo que tengas ahí, ya puedes priorizar de acuerdo a la única variable, a la variable principal que escojas, que puede ser de nuevo el retorno a la inversión, el potencial de ventas, el potencial del ahorro, etc. Y vamos a la 5, que es el tema de la medición y de los OKRs. Para la medición es muy importante saber qué quieres con el experimento. Hay veces experimentamos algo y no sabemos, ¿no? Quiero experimentar sacar vallas en una ciudad para comunicar mi producto nuevo, a ver si las vallas funcionan y no queda claro qué significa éxito en el proyecto. Hay veces decimos, no, que vendamos más, no, pero es que la valla no va a mover la venta, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el criterio de éxito? ¿Sí? Entonces, como que definir muy claro cuál va a ser la variable y saber en 2 semanas, en 3 semanas, en un mes si el experimento funcionó o no funcionó. Súper importante. Definir muy bien los tamaños de los grupos donde vas a experimentar. Esto es una cosa que no he mencionado y creo que es demasiado importante en el proceso. Y es que lo importante de experimentar es que controlas el riesgo. Normalmente muchas startups o muchas compañías nuevas cometen el error de decir, me puse una meta de crecer 20%, estoy creciendo 15%, entonces va a cambiar todo lo que estaba haciendo y ahora voy a hacer esto. Y ponen en riesgo una cantidad de cosas porque de pronto no están creciendo al 20%, es porque la meta está muy grande y no porque lo que usted está haciendo no está funcionando. Entonces, la forma correcta normalmente de experimentar es dejar lo que estás haciendo en el 70, 80, 90, 95% de tu base y experimentar en un grupo pequeño. Aprender rápido y si te va mejor en ese grupo pequeño, estadísticamente representativo, que sea una muestra aleatoria del otro 95, del otro 90, y te fue mejor, entonces ya sin miedo puedes escalar o puedes decir, listo, esta próxima quincena voy a ir 50-50, ¿sí? Como porque todavía tengo miedo de que pronto no funcione. Ya, y funcionó, ya lo comprobaste, ya vas al 100%. Entonces, definir esos tamaños es muy importante para evitar tener que tener riesgos. Y vuelvo a mi historia original. Esa plata que uno pedía, que le aprobaban, que iba a ejecutar sin saber si funcionaba, que me sigue pareciendo una irresponsabilidad en muchos casos. Lo mejor es, venga, esté en algo pequeño, trate de hacerlo de forma controlada. Si le funciona, pida ya así todo el dinero y comprométase con un resultado.
Que va a haber alguna variabilidad versus lo que usted vio en el test, seguro, pero ya más o menos sabe el orden de magnitud y no está poniendo una cosa por poner. Alinear pasos de ejecución, asegurar que la ejecución es perfecta. Muchas veces tenemos el experimento súper bien pensado, pero lo ejecutamos mal, elegimos mal el grupo de control, no es representativo, no es concluyente, perdiste las 2 semanas y tienes que volver a empezar. La ejecución tiene que ser perfecta. Si algún grupo tiene un estímulo diferente, se cayó la comunicación ese día, a un grupo no le hiciste lo que tenías que hacerle, ya el experimento queda contaminado y no vas a poder concluir. Facilitar acceso y captura de la información para poder tomar decisiones y decidir. Ejemplo de decisión, se expande el test a la base completa. ¿Es el MVP lo suficientemente bueno como para poder seguir avanzando en esa dirección o tenemos que hacer algún ajuste puntual? Podemos saber cada persona en específico qué debería recibir a partir del experimento. Entonces, como que súper clave la ejecución, pero súper clave la planeación también desde el principio. Medición, 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 medición. Lo que uno no mide no lo entiende, lo que uno no entiende no lo controla, y si no lo controla no lo puede mejorar. Entonces, medición es súper clave para efectos de... Hay casos muy difíciles de medir, y son muy, muy sinceros. Hay veces que uno hace algo, cambió el empaque, y no sabe ese producto si... O sea, puede que venda menos por otras cosas, por la inflación, por la competencia, y no sabe si el empaque puntualmente fue lo que te causó la caída o la crecida. En ese caso es muy importante tener mecanismos alternativos de medición, como mediciones cualitativas a partir de usuarios, por ejemplo, o tratar de controlar. No cambie el empaque de una vez en todo. Deje el empaque viejo en algunas tiendas versus otras, o deje el empaque viejo en una ciudad versus otras. Normalmente no son comparables una con otras y por eso hay que hacer metodologías como las que les mencioné, de diferencias en diferencias. Y lo último, que creo que es muy importante, es alinear los OKRs con los resultados. Cuando el equipo no está motivado, cuando el equipo no está siendo medido de forma alineada con el proceso de innovación, va a hacer innovación solo en su tiempo libre. Y no nos digamos mentiras, la mayoría de nosotros no tenemos tiempo libre dentro del trabajo. Posterior al trabajo tal vez sí, pero en el trabajo siempre se lo está comiendo el día a día. Entonces hay que asegurarse de que dentro de la medición, dentro de los incentivos de las personas, esté incluido el tema de la innovación. Y hay ideas sueltas como las que mencionaba, poner incentivos a resultados extraordinarios, que no sea el resultado mediante el cual midas a la persona, pero que sí sea como ese resultado adicional para que la persona haga una extra milla. Asegurarse o exigir que la persona haga parte de estas rutinas de innovación y que tenga un backlog de innovación constante, o sea, que tú le puedas preguntar a alguien de tu equipo qué estás innovando, qué estás cambiando esta quincena o este mes, y la persona lo tenga súper claro. Y que no sea solo cosas nuevas, sino que también cambiando el business as usual, lo que hace todos los días. La mayoría de innovación en Rappi son cosas que hoy hacemos en el día a día y que funcionan. O sea, yo hago esto y funciona, pero yo voy a tratar de retar eso. ¿Cómo? Haciendo esto distinto. Voy a dar menos plata, voy a comunicar otra hora, voy a mandar más mensajes, voy a mandar menos mensajes, voy a cambiar de aliado y simplemente reviso si mejoró o empeoró. ¿Sí? Listo. Eso es como algunas de las ideas para incluir OKRs. Simplemente un wrap-up, ideas, opiniones personales, pero creo que estos 5 elementos pueden hacer que mejore mucho los resultados dentro de la innovación en los ecosistemas de las compañías en las que ustedes trabajan. Una cultura que promueva la innovación, procesos adecuados para que la innovación pueda fluir a lo largo de toda la organización, en cada uno de sus trabajadores. Experimentación, no innovar, no saltar sin haber experimentado, testeado, probado. Priorización, no enloquecernos tratando de cambiarlo todo al mismo tiempo, tratar de identificar qué es lo más importante, qué es lo más puntual, medir para saber cuáles son los resultados y alineación con los objetivos esperados de cada uno de los empleados o colaboradores. Eso es. No sé Bueno, si abrimos. Gracias, Pablo. Buenísima tu presentación y muy inspiradora. Antes de empezar a hacer algunas preguntas, quiero recordarles a la audiencia de que desde SocialMe, nuestra agencia de marketing, hemos lanzado el año pasado la primera aceleradora de marketing digital para emprendedores de toda Latinoamérica. Aquellos de ustedes que estén en esa etapa del emprendimiento, estén emprendiendo, se pueden postular sin costo a nuestras convocatorias, que son bootcamps de distintos temas dentro del mundo del marketing digital. Los startups seleccionados van a acceder a estos programas de entrenamiento y consultoría sin costo, así que ahí les paso de nuevo por el chat para que ustedes puedan
acceder a la página de Genial, ver cuáles son las convocatorias que tenemos abiertas y eventualmente postularse a alguna de ellas si están interesados. También les acabo de dejar mis datos para que aquellos que quieran hablar en privado y contarnos sus problemas en cuanto a sus estrategias digitales y cómo podemos ayudarlos, ahí pueden agendarse una cita sin costo o contactarme por WhatsApp o por email. Y en relación a esto, Pablo, me gustaría como abrir un poco la charla con este tema bueno, sabemos que Rappi es un gran ejemplo de una startup que se ha convertido en una gran empresa, ¿no es cierto? Sé que no estabas desde el comienzo en Rappi, pero me gustaría saber si tienes registro de cómo Rappi ha evolucionado innovando en el mundo del marketing a lo largo de todas sus etapas de crecimiento, ¿no? Desde que fue una startup, a medida que fue, obviamente, incorporando inversión y teniendo más recursos, para que también nuestra audiencia, que está seguramente en distintas instancias de su negocio, pueda sentirse un poco identificado con esta historia de éxito, ¿no? Sí, no, total, Daniel. Yo creo que, o sea, Rappi ha cambiado muchísimo, ha evolucionado mucho. Nosotros llevamos 8 años ya, pero lo que era Rappi hace inclusive 3 años versus lo que hoy es muy distinto. Ya somos una compañía de más de 2.000 empleados. Yo digo que es un hermoso caos organizado, y es que hay todavía mucho caos en muchas cosas, muchos procesos por mejorar, pero ya ha entrado mucha gente también de afuera en distintas etapas de la organización a aportar precisamente, sobre todo, en ese tema de procesos. Hay varias cosas también que son ajenas al estado de la compañía, pero que también han sido de acuerdo a lo que ha ocurrido por fuera. Cuando Rappi empezó y cuando muchas de las startups empezaron, tenían mucho dinero para quemar o para utilizar. Y eso hacía que había que ser menos estricto en cómo utilizarlo. Entonces, muchas veces la gente decía, bueno, tengo este dinero para crecer y empiezo a hacer de todo y me lanzo al ruedo y no pienso tanto antes de. Eso hacía que salieran muy buenas ideas en el proceso, pero también que se cometieran muchos errores por salidas en falso. Entonces creo que también depende mucho del recurso que tengan. Yo creo que la historia de Rappi en ese sentido hubiera sido distinta si fuera una startup que estuvieran haciendo ahora, porque las startups que están naciendo ahora están en un mercado mucho más difícil para levantar capital y donde hay una exigencia mucho más grande en donde ponen cada uno de su dinero. Estas dinámicas de traer experimentación como constante llevan mucho tiempo en el ADN de Rappi, mucho, mucho. Eso suena muy complicado, suena muy raro, lo entiendo porque yo estuve en compañías muy grandes y uno dice, ¿cómo vas a estar innovando cada 15 días? Pero sobre todo los equipos que son muy de analistas, pues que están como tomando decisiones muy constantes, muy rápido, ahí pequeños ajustes pueden hacer cambios trascendentales. Y no son como que, pues nosotros hemos lanzado Turbo 10 minutos y hemos metido nuevas verticales como Travel, y esos son cambios ya mucho más grandes y son innovaciones que se van tomando en el camino en la medida de que ya, listo, ya tenemos un buen NPS con nuestros usuarios acá, ya tenemos una buena densidad de aliados, ya podemos saltar a una nueva vertical, ya podemos abrir un banco, por ejemplo, ¿cierto? Entonces como que se van abriendo verticales adicionales dentro del ecosistema, más de acuerdo a los resultados que va logrando en el camino. Pero en ese día a día, esas son como las innovaciones más grandotas. Y esas, de hecho, no me concentré mucho en ellas porque hay muchas veces sí son apuestas más grandes que no vas a poder testear tan fácil. Pero ese día a día, yo diría que Rappi, desde muy rápido en sus orígenes, ya estaba consciente de, estoy haciendo esto, voy a ponerle eso se llama el champion y el retador. Este es el que tengo y lo voy a poner este retador, a ver qué pasa. Y en el mundo digital, sobre todo en temas de UX, es muy importante que no hacer un cambio desinformado. Voy a poner los banners más grandes. Voy a cambiar el menú, que ya no salga, la descripción del restaurante, que ya no salga el nombre, el precio y no sé qué, sino voy a cambiar el orden. Súper importante hacerlo en dos escenarios para saber que no se te caiga la conversión, que el usuario no se pierda, etcétera. Eso Rappi lo ha tenido muy metido desde el principio y no creo que tenga que ser una empresa grande para tener que incorporarlo. Pero obviamente pues han ido subiéndose procesos en el camino. Yo creo que antes era mucho más de estómago, ahora ya es más a través de datos. Creo que ese es el cambio más grande. Buenísimo, Pablo. Interesante la historia y poder conocerla desde adentro es muy inspiradora para todos.
Ahora voy a hacerte algunas consultas que nos están haciendo en el chat. Antes de eso, veo que Leonardo Vivanco y Mónica Sousa tienen la mano levantada. Me confirman, porfa, por el chat, si es así y quieren que les abra el micrófono para hablar, o ahí vi que la bajaron la mano. Ok. Bueno, te hago una pregunta de José Antonio Crespo, que dice, normalmente en una empresa de la complejidad de Rappi se corren múltiples tests simultáneamente. La pregunta que hace es, ¿cómo aislar los resultados de los tests individuales? Sí, mira, eso es muy importante. Eso tiene que ver mucho con la selección de cuál va a ser tu grupo de control y cuál va a ser tu grupo test. Si estás corriendo, hay dos formas. Hay una en la que uno puede decir, estoy corriendo este test, esta base no me la toque. Esa es como de pronto la más fácil, la más tradicional, pero puedes perder una cantidad de datos a analizar y aprender de ese grupo. Pero eso lo hacemos también mucho dentro de Rappi. A veces es como que yo tengo estos user IDs, yo tengo esta masa, nadie la puede tocar y nadie se mete a hacer ninguna experimentación con ellos. Es la forma más fácil de bloquear todo tipo de, digamos que de cross experimentación que te puede dañar los resultados de algo. Pero hay un tema estadístico y es que si todo lo que tú lo estás haciendo de forma aleatoria, cuando tú creas tus dos grupos o tus tres grupos con los que estás haciendo tu experimento y alguien más crea otros grupos, eso va a afectar de forma igual estadísticamente a tus tres grupos. Entonces, supongamos que yo estoy testeando subir un precio. Tengo dos grupos, a uno le subo un precio y a otro no. Y hay otro grupo que está testeando cambiar el color del landing page, por decir cualquier bobada. Y coge otros dos grupos. Esos dos grupos, si los hicieron aleatorios y yo los hice aleatorios, los grupos de él tienen que tener casi que 50, pues como que la misma proporción de usuarios que yo tengo en el mío. Entonces, al final, yo voy a concluir bajo la misma condición. Va a haber gente que le estás cambiando de color, gente que no, en la misma proporción en ambos grupos. Vas a poder concluir qué pasa cuando subes el precio, porque el otro te lo sacó en la misma proporción los grupos. El problema es si el otro decide escoger unos usuarios con una característica muy particular y no fue tan aleatorio, ahí ya sí puede cambiarte las cosas, porque puede ser que tú también hayas escogido una característica y entonces estés trabajando con mujeres mayores de 25, ellos también, y ya le estás tirando dos estímulos al mismo tiempo. Entonces, dos formas. Una, aislar la base, que nadie se meta, o hacerlo de forma aleatoria, de forma que los estímulos le peguen de la misma forma, sin ensuciar el resultado que estás buscando. Buenísimo, Pablo. Te voy a leer una pregunta de Emilio Herrera. Dice, hola Pablo, esta metodología creo que es muy poderosa y clara, ya que se basa en método científico y permite trabajar y mejorar en base a datos y resultados. En un contexto de pymes que tienen recursos acotados, ¿qué pasos de estos pilares crees que son los más críticos que una pyme debe internalizar sí o sí? ¿Y qué otros elementos podría externalizar para poder realizar experimentos sin necesidad de aumentar tus costos de plantilla de forma permanente? Sí. Yo, la verdad, honestamente creo que los pasos son transversales y súper rápidos. La cultura, fundamental. Si no hay cultura y si no estás incentivando a la gente de tu pyme a que lo haga, pues nadie lo va a querer hacer. Procesos, hay que ver, son procesos, pero hay que adaptar los procesos al tamaño de la empresa. Entonces, obviamente, de pronto no vas a poder tener tanta plantilla como para que tengan el 20% de su tiempo en experimentación o que cada 15 días estén corriendo un experimento, pero de pronto sí lo vas a poner a que lo hagan una vez al mes y que suelten la idea de pronto un poquito más desestructurada, porque no va a tener todos los datos en la mano, pero que todo el mundo esté diciendo, hoy en mi labor voy a tratar de hacer esto y lo voy a comparar con esto, a ver cuál de las dos es mejor. Eso es independiente del tamaño de la compañía. Obviamente hay temas de acceso a información o capacitación, entonces hay experimentos más difíciles porque requieres un conocimiento más especial de tu gente para que pueda concluir. Pero el más fácil de todos, el más elemental, que en realidad lo puede hacer en cualquier empresa, que es un A/B test, o el que hablaba de cuasi experimentales, coja dos grupos aleatorios, es decir, que no haya ningún sesgo por ninguno de los dos, ninguna característica diferente entre los dos estadísticamente hablando. Le das un estímulo, no le das un estímulo y medís. A partir de esa metodología de A/B testing, si lo haces constantemente, o sea, puedes cambiar
demasiado. Obviamente depende de la empresa. Una empresa manufacturera, pues le va a quedar difícil hacer un zapato y otro zapato y ver cuál vende más o algo así, por ejemplo, si es muy pequeña, pero sí puedes hacer cosas como, tengo 2 grupos de vendedores, a uno les pago así, a otro les pago así, voy a hacer pues no sé, para mi próxima contratación lo voy a contratar con otro modelo distinto y voy a contratar a otro con una forma de pagarle y voy a ver cuál de pronto tiene mayor resultado, por ejemplo, aunque ese no es tan A/B test porque ellos dos no son equivalentes y pues digamos que ahí me contradijen algo y es tratar de hacerlo con grupos que sí sean equivalentes para que sea más fácil. Pero al final, y priorización, más aún, tienes menos recursos, tienes que ver cuáles son los que tienes que hacer. De pronto medición es la que tienes que ser muy consciente en que tienes que hacer experimentos que sean fáciles de medir y que no sea una complejidad demasiado fuerte que necesite o requiera pues aumentar la plantilla. Buenísimo. Pablo, te leo una pregunta más para ir cumpliendo con el tiempo. Bueno, Ariel del Aqua pregunta algo en el mismo sentido, te agradece mucho la presentación. Dice, te quería consultar cuál metodología de innovación recomiendas utilizar, Exo, Sprint, Design Thinking, etcétera, dice. Sí, depende mucho de lo que vas a hacer. O sea, todo el tema de Design Thinking es muy bueno cuando vas a sacar un producto de la nada y A/B Testing, que suena como una metodología solo de experimentación, metido en una rutina como la que les mencioné, es la que yo veo más poderosa para cosas del día a día. Y creo que las cosas del día a día, en muchos casos, son las que te mueven más la aguja. O sea, si tú logras tener una frecuencia de sesiones en la que las personas principales de tu negocio están exigiendo mejorar la forma como están haciendo las cosas y lo hacen de forma controlada, sin saltar al vacío, para mí esa es la mejor metodología que se puede ejecutar. Ya para efectos de lanzamientos de productos, desarrollo de productos, temas de design thinking, pues puede funcionar muy bien y son más para promover la creatividad y poder ir desarrollando pues desde el insight, desde el dolor del usuario, hasta llegar a una solución pues para satisfacer el. Buenísimo, Pablo, te agradezco mucho. Un poco para ir cerrando, bueno, hay muchos agradecimientos en el chat y muchas felicitaciones. Estamos llegando al horario final. Como les comenté a todos al principio, les vamos a estar mandando el video por correo de esta presentación. Además, lo vamos a estar publicando en nuestras redes sociales. Así que estén atentos a los 2 correos que le vamos a enviar, que son uno con el video y otro correo separado con la insignia y el diploma para que lo puedan subir a su perfil de LinkedIn. Ahí les dejé mi agenda y mis datos para aquellos que quieran relacionarse con nosotros y ver cómo podemos colaborar. Pueden hacerlo por mail, por WhatsApp, o reservando un espacio en Zoom en la agenda que les compartí. ¿Sí? También les hemos compartido los grupos que tenemos en LinkedIn, donde vamos anunciando todas las actividades que vamos haciendo. Ya llevamos varios años, como les dije, haciendo estas charlas todos los jueves. En los links que les estoy pasando ahora van a poder acceder a todos los videos de todos los eventos que hicimos en el 2021, en el 2022, y la agenda de este año, que ya la estamos publicando en el link que les estoy compartiendo, donde pueden ir siguiendo el curso de los próximos eventos, donde se pueden registrar con la misma beca que han utilizado para registrarse a este evento. Así que bueno, este es un poco el resumen. Pablo, me gustaría nuevamente agradecerte. Ojalá podamos contar contigo nuevamente en el futuro. Y bueno, dejarte si querés un minuto de reflexión o de conclusión para cerrar esta charla y dar un mensaje final. Vale, no, gracias a todos, gracias por las preguntas, por los comentarios. Desafortunadamente no se pudo comentarlos a todos. Nada, mensaje más importante es que hagan que la innovación sea parte de cada uno de sus empleados y que innovación no significa tener que traer las grandes ideas con las que van a transformar el mundo, porque eso hace que mucha gente no quiera lanzarse. Innovación es también mejorar el día a día, pasito a pasito. Por ahí hay una frase muy común: si mejoras el 0.1% de lo que haces diariamente al año, horas, no sé cuánto da, como 30, 40, 50%. Entonces, pequeños pasitos pueden hacer grandes diferencias. Hagan que sus equipos estén empoderados para
para innovar, que no les dé miedo hacerlo, que esté alineado entre los incentivos y que todo el mundo en verdad esté pensando cómo mejorar todo el día. La innovación del día a día creo que es mucho más contundente, más potente incluso que esa innovación que uno se tiene que soñar para cambiar lo que va a pasar en 5 o 10 años. Buenísimo, Pablo, muchas gracias. Te mando un abrazo grande y felicitaciones por esta charla. Y nos estamos viendo pronto. A la comunidad les mandamos un abrazo, un gran año para este 2023 y nos estamos viendo en el próximo jueves, donde vamos a estar dando una masterclass sobre metodologías de e-commerce para las empresas que están migrando a ese tipo de modelos de negocios, así que los esperamos en el evento del próximo jueves a las 10 de la mañana de hora de México. Así que les mando un abrazo a todos. Pablo, te saludo nuevamente y te agradezco. Gracias. Nos estamos viendo. Un abrazo grande. Vale, hasta luego, Bye. que estén bien. Chao.